Bienvenidos a nuestra serie integral, La batalla de Stalingrado, el día en que el Führer perdió la guerra. En este viaje histórico, exploraremos la batalla que resultó ser un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, donde se llevó a cabo el ataque alemán, asestando un golpe devastador a la maquinaria de guerra de Hitler. En junio de 1941, la Operación Barbarroja vio el lanzamiento de la fuerza de invasión más grande de la historia, cuando la Alemania nazi dirigió su atención hacia la Unión Soviética. Con la intención de paralizar al Ejército Rojo y apoderarse de recursos vitales, las implacables fuerzas alemanas lograron capturar territorio a un ritmo alarmante. Sin embargo, el objetivo final de esta invasión fue la ciudad estratégicamente ubicada de Stalingrado. Con su capacidad industrial y su significado simbólico, mantener esta ciudad se convirtió en un punto de suma importancia para ambas partes. La primera fase de la batalla vio intensos combates en las afueras de la ciudad, con el Ejército Rojo defendiéndose firmemente contra el abrumador asalto alemán. A medida que el conflicto avanzaba hacia la guerra urbana, Stalingrado se transformó en un paisaje infernal de ruina y devastación. Al mismo tiempo, en otros sectores del frente oriental, los tiempos de guerra comenzaban a cambiar. El invierno ruso, combinado con la llegada de nuevos refuerzos soviéticos, creó obstáculos formidables para las tropas alemanas. A medida que avanzaba la batalla por Stalingrado, quedó cada vez más claro que la ciudad era la tumba de la maquinaria de guerra alemana. Mientras el Ejército Rojo luchaba con determinación eterna, los alemanes, varados en el corazón de una ciudad hostil, poco a poco comenzaron a darse cuenta de la inevitabilidad de su caída. Sin embargo, a los ojos de Adolf Hitler, la batalla estaba lejos de terminar. Ignorando el consejo de sus generales, exigió la continuación de la ofensiva. Su obsesión por capturar Stalingrado a cualquier precio resultó ser la ruina de su campaña militar. Uno de los puntos de inflexión más cruciales en la batalla se desarrolló con la Operación Urano, una contraofensiva soviética diseñada para rodear y aniquilar al sexto ejército alemán en Stalingrado. Los alemanes fueron tomados por sorpresa, y las fuerzas soviéticas lograron enfrentarse totalmente a la ciudad. Inicialmente, el alto mando alemán creía que podían abastecer al sexto ejército desde el aire. Sin embargo, la escala de las defensas antiaéreas soviéticas, y la naturaleza rudimentaria de los lanzamientos aéreos alemanes redujeron drásticamente la efectividad de este plan, lo que llevó a la paulatina inanición y debilitamiento de las tropas alemanas. El sexto ejército rodeado, dirigido por el general Friedrich Paulus, se encontró en una situación terrible. Aislados en territorio enemigo, pintando suministros y poniendo fin a las severidades del invierno ruso, su destino quedó sellado desde el principio. La Operación Tormenta de Invierno, diseñada para romper el cerco soviético, se plegó antes de que pudiera hacer cuerdas significativas, muriendo esto cualquier esperanza de rescate para el sexto ejército. A estas alturas, era solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad cayera y el Ejército Rojo saliera victorioso. A medida que se acercaba el final, el general Paulus imploró a Hitler que permitiera que el sexto ejército estallara y se retirara. Sin embargo, Hitler, buscando evitar la vergüenza de una rendición, negó esta petición. El otrora gran ejército alemán, ahora una sombra de lo que era antes, continuó su defensa desesperada. Un punto de inflexión en la batalla ocupada el 31 de enero de 1943, coincidiendo con la caída de los últimos reductos alemanes que quedaban dentro de Stalingrado. El general Paulus, que se quedó sin otra opción, finalmente ordenó la rendición de las tropas alemanas. Después de 5 agotadores meses de feroces combates, Stalingrado lo que estaba en manos soviéticas. La batalla de Stalingrado había concluido, pero su impacto resonó a través del recordatorio de la guerra. La magnitud de las pérdidas sufridas por ambos bandos supera los 2 millones de bajas, y la destrucción total de la ciudad misma, la marcó como la batalla más mortífera en la historia de la humanidad. Para las potencias del eje, en particular la Alemania nazi, la batalla de Stalingrado tuvo consecuencias sustanciales. Tomar Stalingrado era una necesidad estratégica para la visión de Hitler de un vasto imperio, y las pérdidas de la ciudad supusieron un golpe significativo para la moral y el poder de combate de la Wehrmacht. La victoria del Ejército Rojo en Stalingrado también marcó el comienzo de una serie de importantes ofensivas soviéticas que obligarían gradualmente a la Wehrmacht a retirarse de regreso a Berlín. Por el contrario, la batalla de Stalingrado sirvió para reforzar la fuerza y la determinación de la Unión Soviética. Llegó a ser un símbolo de la resistencia y tenacidad soviéticas frente a las probabilidades insuperables, y sirvió para dinamizar a las naciones aliadas, cambiando la dirección de la guerra, y allanando el camino para la derrota final de la Alemania nazi. Habiendo recapitulado el significado histórico y el impacto de la batalla de Stalingrado, es crucial apreciar las víctimas de los soldados y civiles de ambos lados. Su coraje y resiliencia frente a dificultades inimaginables resuenan en nosotros, lo que subraya el deseo inherente de paz que comparte la humanidad. Los restos de esta batalla se encuentran hoy esparcidos por la ciudad de Volgogrado, edificios dañados, piezas de artillería y, lo más importante, los conmovedores recuerdos de la guerra. Estos monumentos nos sirven como un conmovedor y poderoso recordatorio de esos tiempos sombríos, y de las aspiraciones que tenemos hacia un futuro mejor sin ser perturbados por los terroristas de la guerra. Como tal, la batalla de Stalingrado es más que un simple hito histórico.
Representa una lección para la humanidad, que es tan pertinente hoy como lo era entonces. Corresponde a cada generación aprender las lecciones del pasado, y esforzarse por crear y sostener la paz, para garantizar que ninguna ciudad tenga que volver a soportar una batalla de proporciones tan cataclísmicas. Al conmemorar la valentía de quienes lucharon y perecieron en los campos de Stalingrado, llevamos adelante la chispa indeleble de esperanza de que el mundo realmente puede ir más allá del espectro de la guerra, hacia una comunidad global que comprenda y valore los valores de paz, unidad y progreso. Así está, la antigua ciudad de Stalingrado, ahora Volgogrado, es testigo del acontecimiento decisivo que jugó en la configuración de la historia del siglo XX. Porque cada calle, cada edificio y cada monumento tienen historias profundas que contar, de coraje insuperable, de sufrimiento desgarrador y de esperanza duradera. Únase a nosotros para explicar mejor la importancia de este gran conflicto en las partes posteriores de nuestra serie a medida que profundizamos en su análisis detallado, y exploramos los contextos multifacéticos que condujeron a la batalla de Stalingrado, y los impactos en las ganancias que dejó atrás. Mientras el Führer observaba a sus fuerzas confrontadas por el amargo invierno ruso, sabía que este era el principio del fin. Comprometido con una ideología de destrucción, había llevado a sus fuerzas al borde del abismo y ahora, mirando sus maltrechas filas, se dio cuenta de que no había retorno. El sexto ejército alemán, que alguna vez fue una fuerza de combate formidable, ahora se marchitó bajo las presiones gemelas del frío y el hambre. Habían llegado tropas carroñadas por el pan congelado, y la carne de caballo de las ruinas de la ciudad. Frostbite reclamó dedos de manos y pies y, sin embargo, siguieron luchando, no por la victoria, sino por la supervivencia. Cuando el general Paulus envió su telegrama zumbante, todo el horror de la situación se hizo evidente. El otrora orgulloso sexto ejército, más de 250.000 de hombres, de lo que a punto de convertirse en prisionero fue una rendición que trajo humillación al régimen nazi. Hitler esperaba que Stalingrado hiciera honor a su nombre como ciudad de Stalin, y se convirtiera en un molino para las victorias alemanas. En cambio, se convirtió en un atolladero empapado de sangre, tragándose lentamente enteros a sus tan elogiados conquistadores, asestando un golpe mortal a sus grandiosas ambiciones de dominio mundial. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión no solo para la Unión Soviética sino también para la entidad. Dio un impulso moral muy necesario a los aliados, y sacudió la confianza del poder del eje. De manera lenta pero segura, la balanza comenzaba a inclinarse a favor de las fuerzas que luchan contra la tiranía y la oposición. A partir de las ruinas bombardeadas de Stalingrado, comenzó a surgir una nueva esperanza para un mundo atormentado por la guerra. La impresionante victoria soviética sirvió como un fuerte recordatorio para todos, especialmente para el régimen autoritario, de que el deseo de libertad es una fuerza poderosa para tener en cuenta. La ciudad de otoño, los soldados destrozados y las desesperadas últimas gradas, la batalla de Stalingrado no fue solo un capítulo más en los anales de la guerra, fue un fuerte recordatorio del costo humano del conflicto, sacándonos del entumecimiento de las estadísticas y las cartas, llevando la realidad de la guerra a nuestras mismas puertas. A medida que nos acercamos a la culminación de nuestra exploración de la batalla de Stalingrado, tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos ingeniado hasta ahora. El ascenso y la caída de los imperios, las historias humanas entretejidas en el tejido de las guerras, el sufrimiento inimaginable y, lo más importante, el espíritu inquebrantable de supervivencia y esperanza. Únase a nosotros en las próximas partes a medida que profundizamos en el legado de la batalla de Stalingrado. Aprender del pasado. Tomar decisiones informadas en el presente. Dar forma al futuro. Continuar la búsqueda de la paz en un mundo de lecciones olvidadas.